Muy bien. Bien. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu misericordia y tu piedad. Te damos gracias, Señor, por habernos esforzado en este día, Señor. Gracias porque las cosas que hemos vivido, Señor, según tu palabra, siempre vienen a bien. Gracias, Señor, porque hoy algo hemos producido para que desde el cielo sea aceptado por ti, al haber aguantado, al haber soportado, al haber esquivado, Señor, aún al haber tratado de una manera diferente las cosas que vinieron a nuestra vida. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender bien, Señor Padre, cuál es tu voluntad, tu dirección, para que no erremos al blanco, para que siempre estemos en tu gracia. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas que se han conectado, Señor. Bendice a aquellos que no han podido. Ayúdalos, Señor, en este día para que también puedan. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, tu presencia, porque donde está tu presencia, las tinieblas retroceden y enmudecen en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu bendita palabra que nos alimenta todos los días, dándote gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos entonces. Capítulo 7. No se debe buscar así la santidad de Dios o la justicia otorgada a nosotros, ¿sí? Dice así, la ley y el creyente, capítulo 7, versículo 1 a 6, la liberación de la ley. Vamos a leer Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 6, ¿sí? Presta atención porque este parecería el trabalengua y su vida va a estar más alegre después de que vea cómo es esto, ¿sí? Dice así, ¿acaso ignoráis? Y esas son las palabras que ustedes siempre tienen que tener cuando van a leer un texto, ¿sí? Quiero recordarles algo que ayer le recordé a los hermanos. Acuérdense que usted no es que no pueda usar estas palabras para predicar, ¿sí? Pero no tiene nada que ver el predicar la palabra con enseñar doctrina. Cuando usted enseña doctrina, profundiza lo que dice la palabra. Cuando usted está predicando, está dando una enseñanza espontánea sobre lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, es menester de nosotros de conocer bien lo que dice la palabra para que cuando prediquemos tratemos de equivocarnos lo menos posible. Ahora, cuando usted escuche que diga, no, mirá, Pablo estaba sufriendo en su carne, usted va a decir, no, él estaba mostrando en este libro de doctrina a los romanos que de esta manera no se buscaba la santidad, que él lo pasó en vida propia, obviamente, por eso él prefiere estar fuera de la ley y sí dentro de la gracia, ¿sí? Entonces, esas cosas se van aprendiendo para que cuando usted predique no vaya a cometer esos mismos errores. Capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién hablaba Pablo? Con los que conocían la ley hablaba Pablo, ¿sí? Entonces dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban nuestros miembros llevando frutos para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Fíjese las cosas que habla acá, por favor. Primero dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo le empezaba a dar doctrina, acuérdense, a los romanos, enseñándoles aún con los judíos que estaban en Roma. Se juntaban judíos, gentiles, toda la merezunda, para escuchar a este que venía a predicar la resurrección y venía a predicar a Cristo. Entonces, era un buen momento, ya que había judíos ahí, para explicarle a ellos cómo no podían ser salvos por la ley, ¿sí? Entonces los romanos habían dicho, pero pará,
vos me estás diciendo, Pablo, que había un judío que murió por nosotros, que ese era el Hijo de Dios, supuestamente el Dios que nos estás presentando. Pero ahora nos decís de que aún las leyes que tenían esos judíos no servían. Entonces, tenía que explicarle muy bien, por eso dice, fíjense lo que yo le voy a explicar a mis hermanos que conocen la ley, y ustedes se van a dar cuenta por qué no es beneficioso que ustedes entren en la ley, ¿sí? Porque no van a tener ningún beneficio. Por eso le explicaba el capítulo 7 a los que conocían la ley, pero a su vez le hablaba a los otros. Y fíjense que utiliza acá el hecho del matrimonio para que puedan entender por qué murió Cristo, ¿sí? Porque si no, no podría explicarle después por qué murió este judío. ¿Necesitaba morir este judío? Claro que necesitaba morir este judío. Y la pregunta era, ¿pero tenía que ser judío? O sea, a ver, ¿Dios no podía haber reencarnado en un romano y después ir a salvar el pueblo de Judá? No, porque justamente eligió a ese pueblo para que llevase su palabra. Entonces, ningún romano podría haber venido a cumplir la ley. No sé si me entiende, porque los romanos no tenían el trato de Moisés. Entonces, tenía que nacer justamente judío. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley judía, y una vez que la cumplía, entonces poder sacarla. Ahora, ¿cómo sacó la ley judía? Le preguntarían a Jesús. Muriendo. Él la cumplió, murió, se terminó. Ahora, el problema era que resucitó. Entonces, cuando resucitó, él instauró lo nuevo, la gracia. Entonces, todos los que estaban en la ley murieron con él, y al resucitar, resucitan en él para tomar esto nuevo. Por eso le dice, mire que ahora nosotros estamos en el régimen de la gracia, no el de la ley. Entonces, en esa conversación que tenía con los hermanos romanos, judíos que estaban en Roma, estaban aprendiendo todos los romanos, y así como aprendemos nosotros, para no ponernos a un ayo otra vez de nuevo con la ley, ¿sí? Entonces dice, la ley y el creyente, el principio, versículo 1, ilustración del matrimonio. ¿Por qué le decía, se acuerdan del matrimonio? No es que Pablo estaba diciendo que es bueno, que es malo, sino que le estaba diciendo, ustedes estaban casados con la ley, Cristo cumplió la ley, él murió habiendo cumplido la ley, por eso cuando resucitó instauró lo nuevo. ¿Ya? Él tenía el poder para hacerlo. Bien, dice, aplicación, estamos muertos al dominio de la vieja ley. Por medio de nuestra unión con Cristo, estamos desposados con Cristo en novedad de vida. ¿Y qué es esto? Con el fin de producir frutos para Dios. O sea, los que estaban en la ley, cuando vinieron a Cristo, murieron juntamente con Cristo y resucitaron ahora con un único fin, llevar fruto para Dios. Entonces, como nosotros entramos en la muerte de Cristo, cuando nosotros resucitamos, ellos salieron de la ley, nosotros salimos de la apostasía, nosotros salimos de la incredulidad, pero todos resucitamos, ¿para qué? Para el mismo fin, llevar frutos para Dios. ¿Sí? La pregunta que le deberían haber hecho los judíos que estaban en ese momento, decía, ¿pero quiere decir que nosotros no llevamos frutos para Dios? No, porque ustedes se pasaron 6.000 años tapando sus pecados, no llevando fruto para mí. No se puede llevar fruto para Dios tapando los pecados. Se puede llevar fruto para Dios sacando el pecado, borrando el pecado, en vida nueva. Entonces, una decepción para ellos, porque le habrá dicho, ¿cuántos años tuvieron ustedes? Los romanos se reirían de los judíos. ¿Cuántos años tuvieron ustedes y no llevaron fruto para Dios? Y ahora nosotros podemos hacerlo. Espérense que todavía hay, dice. Pero por eso pone el matrimonio. El resultado, y esto es lo más lindo, ¿qué resulta de estar muerto con Cristo y resucitados con Él? Le explicaba. Una nueva relación, versículo 4. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, una nueva relación. ¿Qué es una nueva relación? La relación que tenían los judíos para con Dios no es la misma que tienen o que deberían tener ahora con Cristo. ¿Sí? Hay una relación nueva. ¿Cuál era la relación nueva? Que antes podían hacer un montón de cosas exteriores para que Dios tapase sus pecados y los podría ver. Pero en esta relación nueva no sirve nada hacer cosas exteriores, sino que se tiene que hacer en el corazón. Les habla y le dice, si ustedes no lo hacen en el corazón, no tienen una relación nueva. Por eso esto es nuevo. Por eso le hablo tanto a los judíos como a los romanos o a los gentiles. Tienen que aprovechar porque ahora todos juntos podemos entrar en esta nueva relación.
¿sí? No es que uno mayor que el otro, es nuevo. Dice, nuevo fruto, en contraste con el antiguo. O sea, yo tengo una nueva relación, ahora hay nuevos frutos en mi vida. Y decía, ¿cómo nuevos frutos en la vida? Imagínense, estaban ahí los judíos que estaban en Roma, los romanos y los gentiles, escuchándolo a Pablo. Y los judíos que estaban en Roma le decían, ¿cómo un nuevo fruto? Si nosotros siempre hemos llevado fruto. No, nunca pudieron llevar fruto porque ustedes no hicieron las cosas que hacía la justicia, el amor, ¿sí? Sino que hacían simplemente lo que la letra le decía. Cada uno buscaba su salvación y no la del otro. Ahora hay nuevo fruto. Usted al ser salvo y a sentirse salvo, van a buscar la salvación de la otra persona. Y eso era nuevo para ellos. Para nosotros nuevo cuando venimos, pero después algo común. Pero para ellos era nuevo salir de la religión y entrar en la gracia. Y nuevo servicio. El versículo 6 me encanta. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces hay un nuevo servicio. A ver, era algo como que los volvía locos, porque ¿cómo un nuevo servicio? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este Pablo? Que yo siendo judío tengo que igual tener un nuevo servicio, igual que el romano, igual que el gentil. Sí, pero si yo muchas veces he ido y llevé ofrenda al lugar santísimo, al lugar santo, pero si yo he ido y las 3, 4 fiestas que me decía el Señor, yo fui. Entonces lo que le estaba diciendo ahora, eso no sirve más. Hay un nuevo servicio. ¿Y cómo es el servicio? El servicio del corazón. Ahora ya ustedes no van a tener que agarrar y ponerse las ropas necesarias. Ahora no hace falta incienso, no hace falta un pectoral, no hace falta una escalinata, no hace falta cantar un himno, sino hace falta entregar el corazón a este Jesús. Cuando ustedes entregan el corazón a Jesús, Jesús le da un servicio nuevo. ¿Y cuál es ese servicio nuevo? Vayan y busquen las almas en todo el mundo, ¿sí? No solamente a los judíos. Ahora el servicio nuevo es para todo el mundo. Lo van a comprender los romanos, lo van a comprender los gentiles, pero también lo tienen que comprender los judíos que salieron del judaísmo y se vinieron al cristianismo. Hay un servicio nuevo. Para eso no se necesita tener ropa espléndida, sino un corazón arrepentido. Para eso no se necesita hacer gala de toda la ostentación que yo pueda tener por afuera si adentro no tengo nada. Esto es al revés. Cuando ustedes lo hagan de corazón, entonces su persona va a exaltar sola a causa de la presencia de Dios en su vida. Ese es un ministerio nuevo. Dice la ley y el pecado, versículo 7 al 13. Vamos a leerlo. Sígame. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y esto dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué le estaba explicando acá Pablo a los romanos? La ley revela el pecado, ¿sí? Si no tuviera ley, no tendríamos acusación de pecado. Y a mí lo que me sorprende, y a usted también, fíjese el versículo 9, lo que dice, que sé que no le prestó atención, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y usted póngase a pensar, ¿cómo Pablo decía de que vivió en un tiempo sin la ley? Si cuando él nació ya estaba la ley. Él no nació antes de Moisés, ¿no? Entonces, ¿por qué él puede decir, y yo sin ley vivía en un tiempo? ¿Por qué dice Pablo eso?
Porque él está mencionando cuando él era joven, cuando él no tenía entendimiento de la ley, ¿sí? Cuando él no tenía entendimiento del pecado. Por eso yo en un tiempo viví sin la ley. Porque sabemos que nosotros, aunque no estemos dentro del régimen de la ley, el niño hace tonterías, el niño hace cosas que no son buenas y que en un adulto son tomados como pecados. Pero todavía él no está con la ley, él no tiene entendimiento. Usted le da una lapicera a un nene y le pone otro nene enfrente y quizás pueda llegar a querer metérselo en el ojo, pero no lo hace como un medio de sabiduría, sino lo hace como un juego, como una ignorancia, no sabe que le está haciendo mal. Por eso él decía, yo en un tiempo viví sin esta ley, pero dice, pero venido el mandamiento, acuérdense que a ellos a los 5 años ya le enseñaban la Torá y a los 12 años tienen que rendir un examen de la ley. Venido el mandamiento, cuando yo ya entendí lo que era el mandamiento, el pecado sí vino a mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ya estaba el pecado en mi vida. Aunque yo no lo conocía, el pecado estaba en mi vida. Ahora, cuando mis padres me enseñaron a los 12 años la Torá, la ley, me di cuenta que yo ya había pecado. Cuando usted le dice, pero mira, pecado es esto, entonces yo lo estoy haciendo. Claro que lo estás haciendo. Por eso él dice, yo vivía sin ley, pero venido el mandamiento me di cuenta de que yo pecaba. Dice, la ley revive el pecado. La ley produce muerte. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. La ley produce muerte. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Ahí lo va a entender. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso la ley y el pecado, ¿qué nos trae a nosotros? Muerte. No hay otra manera. Al tener conocimiento de pecado, sabemos que tenemos que morir. ¿Por qué? Por la ley. Porque la ley no es suficiente para poder borrar los pecados. La ley muestra la cruda naturaleza del pecado. La ley revela el hecho del pecado. La ley revela la ocasión del pecado. Dice, la ley revela el engaño del pecado. ¿Sí? Y usted me dirá, ¿cómo que la ley revela el engaño del pecado? Acuérdese que le hablaba a judíos, pero también a gentiles. Y acuérdese que Romano dice al principio, tú que eres inexcusable, o sea, ninguno tenía excusa. ¿Se acuerda que habíamos quedado que ninguno tenía excusa de que era pecador? Entonces ahora no es que está hablándole solamente a los judíos, le está hablando a todos, ninguno dice. ¿Sí? ¿Por qué el engaño? Porque el pecado trata de hacerte entender de que vos estás bien cuando estás mal. ¿Sí? Y la ley te hace saber de que cuando vos seguís el pecado, tenés muerte. Y es ahí donde nosotros debemos entender en el tiempo de la gracia qué significa estas cosas. Por eso le decía, mire de que les va a engañar el pecado, les va a decir que es bueno, pero en realidad cuando ustedes lo consuman se van a dar cuenta que no es bueno. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros caemos en un engaño de pecado. Como muchas personas, ayer le decía a mis hermanos, ¿nunca le tocó a usted evangelizar a una persona en la que se cree un buen ciudadano? Que dice, no, yo soy abogado, nunca mis padres jamás tuvieron ningún problema, me hicieron estudiar, yo me recibí de abogado, tengo mi estudio, tengo 2 hijos en la universidad, mi esposa que va a la iglesia católica, yo no tengo nada que arrepentirme. Entonces, es ahí donde el pecado entra en el engaño, porque cuando usted le abre la mente con el poder del Espíritu Santo, le hace saber que todas esas cosas no son suficientes. Porque apenas en que usted le diga, ¿y usted nunca mintió? Ay, pero ¿qué tiene que ver que yo mienta? Bueno, usted no está bajo la gracia, pero está bajo la ley. ¿Cómo sabe que usted hace lo bueno y lo malo? Y porque seguramente habré leído los 10 mandamientos. Está bien, dígame, ¿nunca le faltó alguno de esos? Por eso dice que la ley, el pecado trae engaño y por ese engaño te hace morir. La ley revela el efecto del pecado. La ley revela la superpecaminosidad del pecado. La ley y el hombre carnal. O sea, a ver, la ley no es suficiente para poder sacar el pecado. Entonces, ¿qué le decía él? Mire, muchachos, si ustedes están con la ley, no hay manera de que ustedes no digan de que no tienen pecado, por ende están muertos. Y si ustedes no están con la ley, por si lo miraban los otros, sepa ustedes que también tienen una ley.
¿Cuál es? La ley de la conciencia. Entonces, dígame si su conciencia alguna vez en su vida no tiene algo de qué acusarlo. Más siendo romano tendrían mucho de qué acusarlos, ¿no? Pero la cuestión que nos dice a todos. Entonces, como nosotros sabemos de que sí, entonces ninguna de las dos leyes les sirve a ustedes para ser salvos, para tener una conciencia tranquila y para poder llevar fruto a Dios. Por eso, de esta manera no se puede buscar la santidad ni se encuentra. De esta manera no está el camino angosto. Dice así, la prueba, capítulo 15, versículo 15. La ley y el hombre carnal. Primer argumento. Bien. Dice, vendido al pecado. Vamos a ver capítulo 7, versículo 14, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué le estaba diciendo Pablo esto? Mire que la ley que viene de Dios no es mala. El que es malo es el hombre. A ver, si el hombre hubiese sido bueno, la ley le hubiese correspondido. Pero el problema es que el hombre, y cuando hablo del hombre, ningún hombre es bueno. Entonces la ley nunca lo pudo haber salvado. De hecho, dice que no había un justo, ni solo uno. Entonces, cuando dice no hay ni uno, quiere decir que Dios estaba mirando a todos los hombres en la tierra. La prueba, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice así, la práctica continua del pecado y consiguiente falta de práctica de lo bueno. O sea, pecamos más de las cosas buenas que hacemos. Entonces, no había en ese momento y con la ley de tratar de buscar un camino de santidad, porque pecábamos más veces de las que hacíamos las cosas buenas. O sea, nos poníamos a contar, ¿sí? Hacíamos media cosa buena y 40 mal. Entonces no había manera, mi cuerpo está vendido al pecado, hay una práctica de pecado y lo único que yo sé es que la ley me marca todos los pecados que tengo, pero no me da una solución de sacarlo de ahí. Por eso la ley es buena, en mí mora el pecado. Segundo argumento, dice, el hecho, en mi carne no mora el bien. ¿Qué es lo que hacía la ley? Le enseñaba de que en el hombre no estaba el bien. La ley le marcaba al hombre que en el mismo hombre, y hablo de hombre de neuma, no de sexo, ¿no? No estaba el bien, no está el bien ahí, no, vos no es que no lo querés hacer, que no está en vos, porque ahora vamos a ver que él quería hacer, pero el problema es que no estaba. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer, pero no hay. ¿La prueba cuál es? El querer versus el hacer. Y ahí está el problema, cuando nosotros queremos, pero no somos capaces de hacer. Yo explicaba esto, ¿cuántas veces a usted le ha pasado que ha ido a un hogar y le ha invitado a la persona y la persona se liberó y aceptó a Cristo en el corazón y antes de despedirse le dice, bueno, el domingo lo esperamos en la iglesia? Y la persona que recibió a Cristo en su corazón le asegura, le promete y hasta le vende el mundo diciéndole que el domingo va a ir a la iglesia. Y que no solo va a ir él, sino va a ir su esposa, su hijo, el perro y hasta el brice que tiene en el patio del fondo. Y el domingo usted lo espera y no fue. Entonces, se encuentra en esa ley todavía, en la ley de la carne, en la ley de querer hacer las cosas bien, pero no poder hacerlas, porque encuentra que en su carne hay todavía una ley que es contraria a la de Dios. ¿Sí? Cuando usted dice hoy es domingo, hoy es sábado, tengo que ir a la iglesia, usted lo hace porque sabe de que va a recibir de Dios, va a dar de lo que Dios le dio y que tiene que congregarse. Pero cuando usted recién comienza, esa ley le es contraria. Eso pasa también muchas veces en las congregaciones cuando tienen que bautizar. ¿No le pasó a usted? Están 20 anotados para bautizar y vienen 12 ese día. Y después los otros 18 tienen excusas preciosas, pero que ya no sirven. Entonces ahí es donde todavía luchan con esa ley. Todavía está esa ley de la carne en su vida y tienen que ser ayudadas para poder morir a eso. No se puede solo. Conclusión, el pecado mora en mí. O sea, no hay manera de poder resistirse a eso porque el pecado está en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón, la ley no lo quita, sino lo marca. La ley simplemente es un semáforo que te dice, tenés pecado, pero no te dice cómo sacarlo. Por eso es la desesperación, por eso los judíos deberían de haber aprendido eso para esperar al Mesías. Tercer argumento, el hecho, el mal está en mí, con la carne, la ley del pecado. Dice, la prueba, otra ley
en mis miembros, dice, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora bien, nosotros sabemos de que si nos damos cuenta, ahora tenemos posibilidad de poder hacer algo. Cuando le estaba enseñando acá Pablo a los romanos, le estaba diciendo de que venía la opción de hacer algo. Los romanos, por el Espíritu Santo, estaban entendiendo de que en ellos moraba algo que era contrario a una ley hermosa. A ver, la ley del amor es la ley de la sensibilidad y muchas de las personas no entienden por qué, porque se han criado en un mundo donde no tiene derecho el otro. Entonces, los romanos lo que comprendían es que podían hacer el bien, pero no estaban en ellos. Había algo en su mente, en su corazón, que había sido impuesto desde muy chico. O sea, la vida cotidiana le marcaba a todos los romanos que ellos debían de ser guerreros. La vida cotidiana le marcaba a ellos de que no estaba mal ir al circo, a donde mataban gente, se comían los leones, pero ahí le daban pan. Entonces era muy difícil hacerle entender a esas personas de que estaban haciendo mal y que no había manera de que ellos pudiesen llegar a un lugar de beneficio en su vida si no dejaban esas cosas. Por eso es que acá le dice Pablo, mire que el problema está adentro, eso es lo que quiere decir Pablo, el problema está adentro, ¿sí? No está afuera, el problema no está en las cosas que vos haces, sino cómo te dijeron que las haga y cómo te acostumbraste a hacerla. Cada uno por el oficio que tiene sabe cómo hacer las cosas y es muy difícil que después tenga que hacer ese mismo oficio en otro lugar y utilice otra manera de hacerlo. Por eso es que hay que adaptarlo. Si usted hace un trabajo acá con una máquina y después el día de mañana se pasa a otra empresa y tiene una máquina más moderna, lo más lógico es que le den un tiempo para que usted se adapte a esa máquina y pueda saber cómo hacerlo, o hace más cantidad o mejor calidad. Pero no puede usted salir de acá y meterlo en una máquina más moderna y decirle, bueno, hace lo mismo que allá, pero me faltan botones o me sobran. O yo allá no tenía un display y acá, allá era todo un reloj y acá veo que hay un montón de cosas. Entonces Pablo le estaba diciendo, lo que ustedes hacen cotidianamente está mal porque nadie les enseñó cómo hacerlo bien. Por eso yo les vengo a decir que el problema está adentro y que Jesús viene a mirar ese problema de adentro. Por eso el Espíritu Santo hace de que no que ustedes se avergüencen, sino que se den cuenta y hay una posibilidad de cambiar ahora ese argumento, no por una ley que les indica el pecado, sino por una ley de gracia que se los quita. Entonces, claro, habrán dicho, por eso es que le estoy diciendo, así no se puede buscar la santidad, así no se busca el camino angosto. Así no se puede usted envolver de un mal camino porque siempre van a estar acusados. No hay manera que la ley no los deje de acusar. Pero no es que la ley sea mala, es que la ley estaba incompleta hasta que vino Cristo. Entonces, por eso le dice, muchacho, esa ley que ellos le ofrecían era incompleta. ¿Y cuándo se completó? Cuando Cristo, mi Señor, murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo, mi Señor, resucitó, ahí se completó. ¿Por qué? Porque Él sacó esa ley vieja, que era la de la letra, pero puso la ley del Espíritu. ¿Cuál? La del perdón. Entonces, eso es lo que le estaba enseñando acá. Dice acá, quien procura santificarse por la ley nunca va a llegar. Te apoyas en la ley, ¿se acuerda usted? Conclusión, incapacidad para hacer lo bueno. La solución a todos estos argumentos, y justamente la trae el último versículo, es Cristo Jesús. Dice así, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál era la solución? Acepten a Cristo en su corazón. De esta manera no van a poder buscar, ¿sí? Él estaba enseñando esta doctrina, diciéndole, yo soy nacido a Cristo, no soy nacido a la ley, morí a esa ley, por eso me presento como nacido a la ley ahora del Espíritu, no a la ley de la carne, no a la ley de la letra. Yo vivía en esa ley de la letra y Cristo me cruzó en el camino y me dijo que eso no era correcto. Eso es el capítulo 7. El capítulo 7 le muestra entonces cómo no buscar la santidad, cómo no buscar el lugar, el camino angosto, cómo no entender o querer aferrarse a algo que no servía para eso.
Y eso es lo que debemos entender, hermanos queridos. ¿Cómo puede ser que algunas personas, todavía estando en el Evangelio, quieran aferrarse a lo que no es capaz de sacar el pecado? ¿Cómo puede ser que los hijos de Dios, nacidos en la gracia, quieran buscar un poder espiritual más grande volviéndose a la ley? No tiene ningún sentido. Todas las cosas que hacían la ley eran cosas externas. Esas cosas externas hacían que en su misericordia Dios se acercase al hombre. Pero nunca esas cosas externas iban a poder hacer que Dios esté en el hombre. Y ese era el problema. Dios podía estar al lado del hombre, pero no iba a ser salvo porque necesitaba estar dentro del hombre. Entonces le dijo, ya no basta, basta ya de esas cosas externas, basta ya de holocausto, basta ya de carneros y de sangre de carnero, sino ahora lo que necesito es que me dejen entrar en el corazón. Es la única manera en la cual esta ley del Espíritu va a poder salvarlos. ¿Sí? Eso le explica el capítulo 7. Vamos a pasar ahora al capítulo 8, donde dice, la manera correcta es la del capítulo 6, pero únicamente ayudado por el Espíritu Santo. La manera del Espíritu para vivir la santificación. Vamos a leer capítulo 8, versículo 1 al 4. Y dice así, y ya desde el comienzo empieza, lo que el capítulo 6 no hizo, lo hace acá en el 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Empieza a nombrarlo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si entendiéramos eso, no tenemos que leer lo demás. Porque desde un principio le dice, ahora, el camino del capítulo 6 es perfecto, con la ayuda del Espíritu Santo. Y el capítulo 7 va a ver que ustedes no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque acá le dice al principio, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el problema de andar en la carne no era simplemente que teníamos pecado, sabemos que tenemos pecado, pero andar en la carne significa estar por una ley que no te lo puede sacar, porque dice que era débil la ley, por cuanto no podía por la debilidad de la carne. Ahora, ¿qué significa que la ley era débil? No era que la ley se debilitaba, sino que la carne no soportaba la ley. La carne no podía ajustarse a la ley. ¿Por qué? Porque la ley era justa, santa y buena, pero el hombre no la puede cumplir. Y pregúnteme, ¿por qué no la puede cumplir? Porque nadie puede estar una vida sin pecar. Nadie. Y si vos pecabas una vez, o sea, si vos transgredías un mandamiento, dice la palabra que te hacía transgresor de todos los mandamientos. O sea que, a ver, si yo viviese en la ley, transgredía los mandamientos, duplicado al 9% por día. No se podía. Entonces, era débil a causa de la carne, a causa que el hombre no la podía cumplir. Ahora, cuando vino Cristo, porque dice, ¿cuándo vino ahí? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Dice, por cuanto le era imposible a la carne, que era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Cristo se hizo dueño de todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que dijo? La ley nadie puede cumplirla porque la carne es débil. Bueno, hijo, anda. ¿Y qué hizo él? Soportó todo lo que ningún ser humano pudo soportar. ¿Qué? No pecó. Pero no pecó, no pecó. Y por eso él pudo hacer que la ley sea perfecta, porque hubo uno solo que no pecó. Entonces, ¿qué pudo hacer él? Cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no pecó en ninguno de los mandamientos. Y porque encima dio su vida por los que tenían pecado. Entonces, es una manera de decir, viendo Dios de que la ley era muy débil, él mandó a su Hijo. ¿Pero cómo lo mandó? Lo mandó en la misma forma de aquellos que no aguantaban en la acusación de la ley. ¿Para qué? Para que él en la forma de esa débil carne soporte todas las acusaciones de la ley. Todas.
todas. Los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Los 620 preceptos que pusieron, los 620 preceptos. Y por la duda, alguno más también. ¿Por qué? Porque dice que aún siendo esclavo, él se humilló y se hizo sirviente. O sea, se dio, no se aguantó, porque por ahí podría ser salvo él, sino que se humilló y se hizo dueño de todos los pecados. Y cuando murió, él cumplió la ley y murió todos los pecados de los hombres, porque se los llevó él en la carne como un hombre. Mire el dolor de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que hoy nosotros en él obtengamos el perdón y por la ley del Espíritu podamos andar en el Espíritu para buscar el camino angosto. En esta ley nueva estamos sin condenación, sin esclavitud, sin derrota, sin justicia. Mire cómo andamos en esta ley. En esta ley nueva no hay condenación si andamos en el Espíritu. No estamos esclavos al pecado. No estamos derrotados por el mal. Y no tenemos la justicia del hombre, sino la de Dios. ¿Para qué nos sirve? Ahí nos vamos a decir. Dice la nueva vida, versículos 5 al 13, por favor. Capítulo 8, versículos 5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu en que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice la vida carnal, la nueva vida. La vida carnal piensa en las cosas de la carne, acarrea muerte, produce enemistad con Dios, no se sujeta a la ley de Dios, no puede agradar a Dios. Esa es la ley de la carne. Ahora, la ley del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, acarrea vida y paz, viene por el Espíritu. Tiene muerto el cuerpo, pero vivo el Espíritu. Tiene vivificado el cuerpo mortal. Por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Conclusión, el poder del creyente. Ahora, hay una cosa que tiene que decir acá. Tiene muerto el cuerpo, pero vivo el Espíritu. Acuérdese una cosa. Tiene muerto el cuerpo, pero vivo el Espíritu. Y es una de las cosas principales para que nosotros nos podamos dar cuenta. Tiene muerto el cuerpo, pero vivo el Espíritu. El pecado no muere, pero sí muere el creyente. El pecado sigue vivo mientras existe un mundo y mientras el príncipe de las tinieblas tenga la potestad sobre la tierra, pero no puede entrar donde un cuerpo está muerto. ¿Y qué significa? ¿Que nosotros vamos a morirnos? No, significa que nuestro cuerpo mortal al estar muerto, está muerto al pecado. A ver, si el pecado fuese un perro y lo quiere morder, si olería y huele que está muerto, ya por naturaleza el perro no le ladraría más porque está muerto. Pero si usted está vivo y le tiene miedo al perro, y el perro fuera el pecado, y se llega hasta usted y olfatea el miedo, lo muerde. Entonces, la razón es cómo estamos para el pecado. Si viene y nos olfatea el pecado, ¿cómo nos encuentra? Con un olor terrible a carne. Por eso es que acá les da estas cosas para que ellos puedan saber bien cómo sentirse vivo en el Espíritu. Conclusión, el poder del creyente. La pureza del creyente piensa en las cosas del Espíritu, vive en el Espíritu. La perspectiva del creyente, una nueva familia.
Mire la perspectiva del creyente, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuál es nuestra expectativa? Vivir en el espíritu para que Dios nos levante de los muertos. Ahora, sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos queridos, esto no se puede hacer. No es que nosotros podemos decir, andamos en una vida nueva y se terminó. Pasé la barrera y se acabó. No, pasé la barrera y comienzo esta vida nueva. Y en esta vida nueva, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay manera de santificarse, no hay manera de llegar a las proporciones que Dios usa para santificarnos. Por eso es primordial, mis hermanos queridos, y siempre lo voy a decir, encomendar nuestro día a través del Espíritu Santo, porque vamos a ver más adelante que Él es el que nos entiende, que Él es el que sabe qué pedir, que Él sabe cómo darnos la dirección que Dios quiere que tengamos. No es que nosotros pensamos qué vamos a hacer mañana, no, ni tampoco nos vamos a dejar librado al azar, pero cada día es encomendado nuestra vida por el Espíritu Santo a Dios. Es la única manera en la cual Él nos va a decir para dónde vayamos, ¿sí? Imagínese de que usted, su papá, le deja una lista para mañana para ir al mercado, ¿no? Su papá le deja una lista o su mamá y le dice, mañana cuando te levantes, te dejo la lista y te dejo plata arriba de la mesa. Lo primero que haces después de lavarte los dientes, de orar y de peinarte, te vestís y te vas a hacer lo que yo te diga. Imagínese que usted agarra la plata, pero no agarra la lista y sale. ¿Para dónde sale? No sabe, porque usted no leyó. Entonces, si le decía primero la carnicería, usted no iba a saber. Si le decía la verdura, tampoco. Si le decía que necesitaba algo en la ferretería, primero tampoco sabía. ¿Qué va a tener que hacer usted? Volverse de nuevo, leer la lista y saber dónde ir primero. Por eso es que para nosotros el camino es igual. Nos encomendamos a Dios por el Espíritu Santo para saber qué es lo primero que debemos hacer. Dios se lo va a hacer saber a su corazón. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Para dónde debemos dirigirnos? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos obrar en nuestra vida para poder empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Por eso en el vivir en el Espíritu es encomendarse al Espíritu para que Él sepa qué es lo que debemos hacer porque Él conoce la buena voluntad de Dios. Dice la nueva familia, versículo 14 al 17. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora dice, hijos, los que son guiados por el Espíritu, lo que yo le estoy diciendo, nos encomendamos todos los días a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Adopción, dice, con el espíritu de adopción y con libre acceso al Padre. Si fuimos adoptados, podemos ir a preguntarle al Padre directamente qué es lo que debemos hacer y qué es lo que Él quiere de nosotros. Pequeños, dice, la palabra traducido hijos en este versículo es en el griego tecno, que significa recién nacidos. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, que somos recién nacidos de Dios. Somos recién nacidos del Señor. Y esto no importa la cantidad de años que se pase. Somos recién nacidos todos los días en el Señor, porque a Él nos encomendamos. Y todos los días debemos de preguntarnos nosotros si el Señor quiere que hagamos lo mismo que ayer. Coherederos con Cristo. En todo esto, la nota, la obra del Espíritu Santo, porque nos guía, nos impulsa a orar y nos da testimonio. Conclusión, hijos, herederos, coherederos y glorificados. Mire cuántas ventajas tiene el pertenecer a la vida del Espíritu y no de la letra o de la carne. ¿Sí? ¿Cuántas ventajas tiene el que nosotros
siempre tengamos nuestras cosas debajo de la mirada de Dios. Porque hay una nueva expectativa también. Y eso es lo que nosotros debemos de esperar siempre y anhelar que nuestros hermanos puedan llegar. Versículo 18 al 25, por favor. Capítulo 8, versículo 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe cuándo hay una gloria venidera que se manifiesta por usted, no? Cuando usted predica, cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted glorifica a Dios. Hay algo venidero que no estaba preparado para nosotros, pero sí para la persona que lo está aceptando. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también, o sea, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos, dice, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Gloria sea al Señor. No hay ninguna desesperanza, porque aún los sufrimientos traerán finalmente la gloria. ¿Se acuerda lo que decíamos nosotros? Que esto produce en nosotros, que las cosas que vienen a nuestra vida ahora en Cristo Jesús no son para destrucción, sino para ¿qué? Para producir lo que desde el cielo es aprobado. Producimos cuando tenemos aflicción, producimos cuando nos pasa algo que parece que es todo contrario. Producimos cuando nosotros soportamos, no como el mundo que soporta para muerte, nosotros soportamos para aprobación. Y esa es la diferencia. El mundo cuando soporta muere porque no alcanza. El Hijo de Dios cuando soporta es aprobado y alcanza. Esas son diferencias muy grandes en un estado espiritual. La aflicción y la gloria, la creación y la gloria, la confianza y la gloria. Nosotros vivimos en esperanza. No te dice que los términos anhelo, esperando en griego, tiene la idea de estirar el cuello para ver mejor. Ese anhelo, el anhelo de la creación, el anhelo de nuestro cuerpo, en griego es como si uno se levantara un poco más alto para poder ver si ya viene. ¿Sí? La Andresina decía como pollo entre un tarro, porque levantan así la cabeza. Entonces nosotros estamos así, con anhelo, mirando, sosteniéndonos, porque sabemos que en un tiempo determinado las aflicciones de nuestra vida terminan. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo de muerte es liberado, cuando no sufrimos más llevando el pecado, arrastrando el pecado o luchando contra el pecado. Ya no hay más. Y esas cosas son las que nosotros tenemos primicia, pero dentro de nuestro cuerpo hay un anhelo para que se terminen ya de una vez por todas. ¿Sí? Si bien somos aprobados cuando nosotros producimos, el anhelo total de nuestra vida, de nuestro cuerpo, nuestra carne, es que ya no esté más. Es como si por dentro diría, estoy cansado de luchar todos los días conmigo mismo. ¿Pero por qué? ¿Estás insatisfecho? Estoy insatisfecho porque no llego a tener la gloria completa de este Dios que me la dio, porque hay incapacidad en mi carne de llevarla adelante. Simplemente por la asistencia del Espíritu Santo estoy por gracia vivo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Que por gracia estamos vivos, por un favor inmerecido hacia nuestras vidas. Y Él en su gracia nos dejó un ayudador, un consolador, un paracleto. No te voy a dejar solo, estaré con vos todos los días hasta el fin del mundo. Pero en esos días es nuestra lucha con nosotros mismos. Y es ahí donde Él nos ayuda para que nuestra paciencia pueda formarse en la capacidad de entender cuándo viene esta redención. Tranquilo, ya va a venir, diría el Señor, ¿no? El nuevo conocimiento, versículo 28 al 30, dice, y sabemos, y acá está la respuesta, y sabemos que a los que aman a Dios,
algunas cosas le ayudan a bien. No. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, hay algo nuevo, hay un conocimiento nuevo en nuestras vidas. Esta vida es la del Espíritu, no existen calamidades, todas las cosas nos ayudan a bien. La providencia de Dios actúa a favor, el hecho es, le ayudan, la extensión, todas las cosas. La armonía, en griego, la palabra traducida ayudan, es sumergeí, que significa obrar juntamente. Dios nos hace saber que las cosas que nos pasan no son para mal, sino son para bien. Pero no nos deja solos, sino obran en conjunto con el Espíritu Santo. Trabajan juntos. O sea, cuando usted encomienda su vida al Espíritu Santo, a Dios, usted trabaja junto con el Espíritu Santo. Él le encanta trabajar con usted para que todas las cosas que nosotros creemos que ahora son un final de una etapa en la cual no se termina más, producen en nosotros lo que Dios quiere que produzca para que seamos aprobados. Y cuando pasan, somos fortalecidos en la fe. Y es ahí donde nosotros podemos decir de que vivimos en Cristo. El propósito a bien. Ninguna de las cosas que nos pasan es para mal. Es difícil entenderlo cuando la están cruzando, ¿no? Dice, los receptores, los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios actúa en nosotros a favor de nosotros. Vamos a leer 29 al 30. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo junto con su Hijo. Parecería que es imposible que Dios haga eso todo junto con su Hijo, cuando Él ya murió y resucitó. Pero Dios tiene esa promesa, que lo hace juntamente con su Hijo. Y qué bueno que es Dios, porque no mira el tiempo ni mira las edades, sino mira el hecho del corazón que acepta a su Hijo y que acepta a Dios por su Hijo. Por eso Él puede seguir haciéndolo juntamente con su Hijo. Nos ha conocido, dice, nos ha predestinado para ser hechos conforme a su imagen. Llamó, justificó, glorificó. Él ve la obra completa en nosotros. No tenemos adversario porque Dios está a nuestro favor. 4 preguntas y de respuesta, dice acá. Miren, ¿quién contra nosotros? Dios es nuestro abogado, Dios es por nosotros, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor, nos dará todas las cosas. ¿Quién podrá acusarnos? Dios es nuestro justificador. ¿Quién podrá condenarnos? Estamos protegidos por su muerte en nuestro lugar, por su resurrección, que es la prueba de nuestra justificación, por su ascensión, que ha colocado a Cristo a la diestra de Dios como nuestro representante oficial, por su intercesión que Él efectúa por nosotros. ¿Quién podrá separarnos? Dice. ¿Se acuerda usted que dice la palabra? Versículo 35 al 36. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, la nueva persuasión. Estoy seguro, en griego es pepeismaí, tiempo pretérito perfecto. O sea, estoy continuamente persuadido. Y dice así, por lo cual, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que le dice? Si usted se encomienda todos los días por el Espíritu Santo a Dios, no hay manera que usted pueda zafarse del amor de Cristo que está en usted. Por eso dice, ni en contra, ni acusamos, ni condenarnos, ni separarnos.
La ley espiritual hace todas esas cosas nosotros, para que el mundo no tenga ocasión de poder llegar a nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos confiar en la ley espiritual. Por eso nosotros debemos aferrarnos a la ley que puso el Señor, la ley del espíritu, no la ley de la carne o la ley de la letra. Si usted vive en estas cosas, Dios puede estar al servicio suyo, a ver si me entiende. Pero si usted no vive en estas cosas, Dios no puede estar al servicio suyo, porque Dios no escucha a los que no están en esta ley. Si usted quiere vivir en la ley de Dios, usted quiere vivir en la ley del Espíritu, pero se aferra en una situación a la ley de la letra o a la ley de la carne, Dios no le puede dar esa solución. Porque Dios la preparó para aquellos que andan conforme al Espíritu y no a la carne. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, no pueden sostenerse a la ley de Dios, dice. ¿Me entienden? Entonces, cuando usted quiere solución, sí o sí tiene que venirse más y más a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo, a la que ganó Él en su muerte y en su resurrección, porque de lo contrario va a tener la ayuda de otro, pero no de Dios. Por eso le explicaba a él, por el Espíritu Santo nosotros podemos buscar la santificación. Por el Espíritu Santo podemos andar por el camino angosto. Por el Espíritu Santo nosotros tenemos una promesa y una expectativa. Miramos más arriba que los demás porque conocemos que hay una vida nueva y una expectativa nueva. Que no solamente nuestro cuerpo está queriendo, sino que la naturaleza lo está pidiendo. Ahora, si Dios puso la capacidad de que la naturaleza pueda gemir por la libertad de nosotros, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo queremos esa libertad? Entonces le explicaba, la única manera de poder ganar eso es por el Espíritu Santo de Dios. Dios no es que hizo una obra y se fue y se olvidó. Dios hizo la obra y la completó. Y para que lleguemos a estar completos nos dejó un ayudador, nos dejó el Espíritu Santo. Él es más que suficiente para que ustedes lleguen. Dice en una parte de la Biblia, ustedes no han sufrido, dice, en la carne del pecado hasta la sangre, porque dice que juntamente con la prueba él da la salida. Entonces, el ayudador es más que suficiente para que entren ustedes en esa salida. Por eso es que ustedes deben de apegarse a esa ley. Pero es una ley liviana, es una ley piadosa, es una ley condescendiente con el que no puede llegar a cumplirla, porque para eso está el Espíritu Santo. Ese es el capítulo 8, eso es lo que explicó el capítulo 8. ¿Es posible buscar la santidad? Sí, amén. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. En el capítulo 6 no la podíamos encontrar por nosotros mismos, pero en el capítulo 8 lo indica que sí. Por eso el capítulo 7 le estaba marcando, mire que así no se debe buscar y que si ustedes quieren aferrarse a una ley de carnal o una ley de acá de la tierra, nunca van a tener la ayuda de Dios. Y lo único que van a tener es acusación. Pero sí, ustedes la quieren buscar y ahí va el capítulo 8. Búsquenla de esta manera, no viviendo en la carne sino en el espíritu, porque lo primero que dice, no hay ninguna condenación. Diciéndole, no hay ninguno que pueda acusarlo, no hay ninguno que pueda sopesar justicia con ustedes cuando están en el espíritu. El hombre podrá encarcelarlo, sí, y el hombre podrá matar la carne, pero lo que vale ahora es que nosotros después de esta vida pasemos a una vida eterna. Si comprendemos eso, entonces esperamos de Dios mucho más que acá en la tierra, y eso es lo que quiere Dios. Vamos a orar, hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te amamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día cómo aferrarnos más a tu promesa, a tu amor, a tu presencia, Señor. Gracias, papá, porque en ti estamos más que completos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por dejarnos encomendarnos a ti por Él, porque Él sabe todas las cosas tuyas, Señor. Gracias, papito lindo, por cada uno de mis hermanos. Los bendecimos, los amamos, Señor. Te damos gracias, Padre, y clamamos para que tu presencia llene sus vidas constantemente. Papá, te damos gracias por este día, Señor. Bendice a todo y cada uno de nuestros hermanos. Ayuda, Señor, a aquellos que siguen en las labores, Padre, de tu casa, de tu gracia, Señor. Y bendice, Señor, Padre, a aquellos, Padre, que hoy están en una hora de descanso. Los bendecimos, Padre, los esperamos. Te damos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.
Deja de grabar. ¿Qué dice? Deja de grabar. Sí. Sí.